las 8:30 para dar inicio a la tertulia de hoy. Gracias por estar conectados y regalarse este espacio. Aquí estamos pendientes de ustedes y en un momento estaremos conectándonos para dar inicio. Bueno, muy buenos días. Es un gusto tenerlos hoy conectados en la tertulia de septiembre, miércoles 23 de septiembre. Hoy tendremos el gusto de tener a uno de nuestros socios en construcción, en sistemas constructivos innovadores, y el tema que trataremos es sobre el futuro de la construcción. Desde APD les damos la bienvenida. Mi nombre es María Fernanda Salazar, soy la directora comercial para APD Colombia. APD es la Asociación para el Progreso de la Dirección. Llevamos más de 65 años en España trabajando en la conexión de empresas a través de diferentes eventos, capacitaciones, formaciones y espacios como en los que hoy ustedes están participando, que normalmente nos patrocinan nuestros socios, y este es un espacio muy especial que patrocina Asembla el día de hoy. Entonces, quiero darle la bienvenida a Carolina Uribe. Ella es la directora de marketing de Asembla y va a estar con nosotros en este momento para contarles un poco más de la empresa y de lo que estaremos viendo en esta hora de conexión. También nos acompañará Luis Felipe Ospina, arquitecto experto en el sistema constructivo modular en PVC. Les quiero recomendar, para que tengamos un espacio muy productivo en esta hora de conversatorio, que podamos tener los micrófonos apagados, al igual que sus cámaras, y al final de la exposición les vamos a dar a ustedes la posibilidad de que puedan hacer preguntas, y también pueden con mucho gusto irnoslas dejando en el chat que está activo en este encuentro de hoy. Entonces le doy la bienvenida a Carolina y a Luis Felipe. Gracias por estar conectados el día de hoy y damos continuidad. Gracias, María Fernanda. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar. Somos casi 100 personas inscritas y conectadas. La idea de hoy es hablar un poquito sobre el futuro de la construcción y sistemas innovadores para la construcción. Luis Felipe, quien va a ser nuestro expositor experto hoy, y yo somos de Asembla. Asembla es una empresa colombiana exportadora de sistemas constructivos en PVC.
entre otras cosas. Entonces, pues Luis Felipe ya le voy a dar la palabra. Él es un arquitecto comercial con casi 15 años de experiencia en sistemas constructivos alternativos y será quien nos guíe hoy por todo el tema. Entonces, Luis Felipe, te doy la palabra. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, María Fernanda. Pues aprovecho pues agradecer la asistencia de todos los invitados. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para que me confirmen si se está viendo bien la presentación. Sí, ahí ya se ve perfecto. ¿Sí? Bueno, espérate un segundo. Entonces aquí minimizo. Listo. Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy quiero conversar y hablar un poco de cómo la construcción, pues durante décadas o durante digamos, el desarrollo del hombre ha tenido pues adaptaciones, modificaciones y pues en este momento pues no es la excepción. Hemos entrado pues en nuevas necesidades y nuevas tecnologías y esto pues nos ha permitido tener unas alternativas a soluciones convencionales. Em, Definitivamente, pues en nuestra región, en Colombia, Latinoamérica, pues existen bastantes problemas sociales donde nos generan unas edificaciones que no son del todo saludables ni confortables y pues simplemente no van a dar dignidad a la vivienda o a la calidad de vida de las personas que requieren este tipo de soluciones, pues es parte de las necesidades humanas naturales. Eh, Asimismo, pues los gobiernos han venido desarrollando planes de vivienda social donde no solo se trata de cantidad, sino de calidad. Lamentablemente, pues en nuestro medio, en Colombia, muchas veces la vivienda social pues presenta déficit desde el mismo momento en que se entrega. Es decir, no son viviendas asépticas, no están muchas veces muy bien iluminadas, no ofrecen unas condiciones adecuadas para un adecuado desarrollo de sus habitantes, es decir, pues la humedad o las condiciones en que se degradan los materiales, pues afectan al usuario. Los niños crecen en estos ambientes húmedos, muchas veces la temperatura pues está fuera del confort que requiere la persona, entonces pues no son del todo muy cómodas, no son dignas este tipo de edificaciones. También pues en las edificaciones institucionales, por ejemplo las escuelas, sobre todo en lugares de muy difícil acceso. En Colombia pues tenemos casos en las selvas colombianas, en Chocó, en Cauca, donde estas edificaciones en sistemas tradicionales presentan una degradación pues mucho más acelerada, una mala vejez, digamos. Esto pues afecta a la comunidad y su percepción de lo que puede ser un espacio educativo. Entonces, pues tiene unas consecuencias negativas en este tipo de edificaciones. Asimismo, pues el constructor colombiano y latinoamericano pues ya tiene muy arraigado en el ADN el uso de sistemas tradicionales donde pasa el tiempo, pero el sistema no avanza ni mejora, no ha tenido, digamos, ningún tipo de evolución. Entonces son sistemas lentos que requieren mayor cantidad de obra, que los muros pues no tienen un muy buen comportamiento ni térmico ni acústico, que requieren mantenimiento. Entonces pues lamentablemente seguimos usando mucho este tipo de soluciones constructivas. Pues el sistema tradicional ya puede estar generando un 30% en una obra, el 30% del material se vuelve escombro, es decir, un material que sale de una fábrica, llega a un sitio de construcción e inmediatamente se vuelve desperdicio, se vuelve basura. Esto ya no es sostenible. Hemos llegado pues a un punto límite. Estamos en una etapa de la humanidad donde
se deben tomar ya medidas radicales para evitar este tipo de situaciones. También pues la sobrepoblación y el cambio climático nos han llevado a que las emergencias ambientales sean cada vez más frecuentes, inundaciones, terremotos, pues todas estas lamentables situaciones exigen soluciones de construcción mucho más rápidas, es decir, edificaciones que se puedan entregar en el menor tiempo posible para atender a las víctimas de estas situaciones. Voy a presentar un breve video que va a dar un ejemplo de situaciones que la humanidad ha tenido que enfrentar y que nos llevan a repensar la arquitectura y la forma de construir. Ven estos niños. Están en clase en 1932, en París. Y también estos, por la misma época, en Birmingham, Ámsterdam y Berlín. ¿Se han fijado en los edificios? Todos tienen ventanas enormes o directamente muros abatibles. Son las conocidas como escuelas al aire, también llamadas en la época escuelas antituberculosis. Instituciones especialmente diseñadas para prevenir y combatir una pandemia que venía asolando muchas grandes ciudades durante el siglo XIX y principios del XX, y en las que, como en París, llegó a ser la causa de la muerte de la mitad de los jóvenes fallecidos en todo el siglo XIX. Y es que, durante décadas tras el descubrimiento del bacilo de la enfermedad por Robert Koch, lo único que se supo es que la bacteria era infecciosa, que sobrevivía en los lugares más oscuros y polvorientos, y que el sol y el aire limpio y el reposo mejoraban a los pacientes. Por eso, todos los grandes arquitectos y diseñadores de la época se lanzaron a diseñar hospitales con ventanas más grandes, sanatorios con enormes terrazas, viviendas elevadas para huir de los gérmenes y muebles aerodinámicos donde el polvo no se pudiera esconder. Y así nació la arquitectura modernista, el gran ejemplo de cómo las pandemias han dibujado desde siempre la forma de nuestras ciudades. Los arquitectos modernos empezaron a hacer edificios blancos, con grandes ventanales, con terrazas para tomar el sol, para hacer ejercicio. Pensamos las ciudades desde muchos puntos de vista, pero una de las cosas que se tiende a olvidar es que las ciudades realmente están hechas de capas y capas de respuestas precisamente a epidemias, a amenazas de enfermedad de todo tipo. Y lo que es muy interesante es que estos arquitectos, como Le Corbusier, como Gropius, como Neutra, como todos ellos, constantemente hacen referencia a la tuberculosis. No es que digan, es que nos gusta más así. No, están diciéndolo. La arquitectura del siglo XIX es como un viejo sofá lleno de tuberculosis. O hay que levantar las casas del suelo con pilotis porque en el suelo húmedo es donde nace la enfermedad. Los modernistas querían crear ambientes curativos, limpios física y simbólicamente, de enfermedades y de contaminación. El sanatorio Paimio del finlandés Alvar Aalto se convertiría en el gran referente de las construcciones hospitalarias, con sus edificios repletos de ventanales y terrazas. Mientras, Le Corbusier diseñaba la ultramoderna Villa Savoye, pintada de blanco clínico, con habitaciones suspendidas con pilotis sobre la tierra, para huir de los gérmenes de debajo. Y dentro de las casas, los muebles fueron los siguientes en sufrir la reforma sanitaria. El polvo alojado en elementos decorativos era un enemigo de la higiene. Los diseños minimalistas reemplazaron la madera tallada y la tapicería. Utilizaron materiales ligeros y lavables en formas aerodinámicas, más fácil de mover para limpiar el polvo y los insectos en los escondites de la oscuridad. Pero si la tuberculosis provocó cambios sustanciales en el diseño de viviendas y edificios, la otra gran pandemia del siglo XIX, el cólera, se tradujo en los grandes cambios urbanos y de planificación de las ciudades. Y es que, como ocurría con la tuberculosis, durante siglos no se creyó en que el cólera se transmitiera, sino que estaba en el aire. Cuando finalmente fue descubierto en Londres que la causa de la epidemia de cólera era un pozo infectado en el centro de Soho, llegarían una serie de reformas legislativas y de infraestructuras sanitarias que no solo tendrían lugar en Londres o en París, sino en las grandes ciudades del siglo XIX. Incluso cuando Le Corbusier, en términos de la ciudad, propone cortar el centro de París y extraerlo en una especie de operación quirúrgica, habla de este París histórico
Tubercular Paris, París tubercular. Cuando Le Corbusier llega a Barcelona y también propone un plan de saneamiento, y se llamaban así, de saneamiento del centro de Barcelona, también es así. O sea, él propone mantener las calles más importantes del casco histórico y realmente limpiar detrás y eliminar todos estos densidad urbana donde se transmitía la tuberculosis. Con los años y el avance de la ciencia médica, llegaron versiones más avanzadas de antibióticos y antivirales, y el uso de la arquitectura para tratar las enfermedades infecciosas disminuyó. Pero hoy, con la pandemia del COVID-19, el mundo ha vuelto a sentirse tuberculoso en cierto modo. Los hospitales no estaban pensados para soportar la enorme avalancha de enfermos, ni diseñados para tratar enfermedades de tan alto contagio. A la población se le ha pedido que cambie de ambiente, se le ha pedido que se quede dentro, en sus casas, y ha trasladado la oficina al hogar, que no estaba preparada para ello. Y con la llegada de la nueva normalidad y el distanciamiento social, todos los espacios públicos se tienen que adaptar para ser más preventivos e higiénicos. Sin vacuna todavía a la vista, la arquitectura y el urbanismo vuelven a tomar el protagonismo en la lucha contra una pandemia. ¿Cuánto cambiará de una forma permanente? Depende también de cuánto tarde esta situación. Si nos liberamos de esto pronto, pues seguramente no tendrá tanta repercusión. Si realmente dura más, entonces sí que nos habrá impactado de una manera importante. Bueno, pues el video nos permite ilustrar cómo ciertas circunstancias exigen adaptarse pues a estas nuevas problemáticas. Entonces, así es como los materiales y la arquitectura responden pues a mejorar la calidad de vida y necesidades del ser humano. A finales del siglo XVIII, el arquitecto Louis Durand, francés, propone estandarizar elementos de construcción. Este concepto, pues en la era preindustrial, al siguiente siglo, pues ya inicia el momento industrial de Europa, se empieza a considerar industrializar la construcción, así como empieza la industria de los automóviles y de muchas otras usos de productos. La construcción no es ajena a este tipo de desarrollo. Entonces, pues a principios del siglo XX, con el movimiento moderno, pues la escuela Bauhaus toma pues con mayor seriedad esta solución de prefabricar los elementos. Entonces esto hace que sea mucho más eficiente construir, mucho más limpio, mucho más rápido, reduce el escombro. Entonces es un uso inteligente de los materiales. Entonces pues estamos viendo que desde hace un par de siglos arranca el concepto de la prefabricación y actualmente ya tenemos programas como el BIM que nos permite pues ser muy claros en la cantidad de material, el tiempo y cómo va a ser la construcción. Estas aplicaciones computarizadas pues nos permiten calcular hasta el último tornillo sin, digamos, margen de error. Entonces esto pues ha especializado muchísimo la construcción en nuestros días. Estos conceptos de la arquitectura moderna pues consisten en modularidad, en que los elementos deban ser desmontables, en que sean reutilizables y reciclables. Estos conceptos pues muy actuales pues en la sostenibilidad. Definitivamente son conceptos pues que ya son aplicables y que ya tenemos las soluciones técnicas para aplicarlos. Como vimos, pues la arquitectura moderna planteaba edificaciones blancas, ventiladas, limpias, alejadas del suelo, pues esto con el fin de proteger la calidad del usuario final. Les quiero pues a continuación mostrar cómo Assembla ha logrado empezar a proponer proyectos donde solucionamos este déficit, digamos, en la calidad de vida de las personas. Entonces, por ejemplo, un proyecto muy importante que hemos tenido fue en Centroamérica, en Panamá. Ya construimos 8.500 viviendas en sitio propio, en lugares de muy difícil acceso. Panamá con unas condiciones de alta humedad, donde la salinidad y la corrosión afectaban los materiales,
pues el panel nuestro, el de Assembla en PVC, el encofrado, permitió una solución pues muy definitiva y mucho más rápida en su instalación. En Colombia, pues afortunadamente hemos desarrollado varios proyectos de vivienda social donde la diferencia pues es muy notable, son lugares mucho mejor ventilados, mucho más fácil la limpieza, donde las condiciones de sus habitantes se mejoran muy notoriamente, pues la temperatura, el confort térmico, pues Colombia, la mayoría de regiones son de clima cálido y el material responde muy bien al aislamiento térmico, es muy eficiente en aislamiento. También el mantenimiento, pues digamos la cimentación genera humedades que se van a través del muro, pues el PVC es totalmente inmune a esta situación, no va a tener problemas por humedad, no va a tener necesidad de mantenimiento. Muchas veces pues estas condiciones de vivienda social, sus habitantes no tienen los recursos para estar haciendo un mantenimiento constante, entonces pues Assembla ofrece una solución a muy largo plazo. También, pues en la parte institucional, hemos logrado desarrollar proyectos en el Chocó, en Cauca, en Guainía, en lugares de muy difícil acceso, donde transportar materiales convencionales se vuelve mucho más complejo y donde, como mencioné inicialmente, el mantenimiento es una condición complicada en estos sitios y pues este tipo de productos, pues el PVC ya es un material que no se degrada más en el ambiente. Se calcula la vida útil de 120 años, pero se puede reciclar hasta 9 veces. Entonces es un material de larga vida útil. La generación de escombros, que como dije es algo que se debe solucionar de manera inmediata, pues en el sistema constructivo Assembla ya no se produce, pues el material se fabrica y se corta de acuerdo al diseño del proyecto. Entonces, pues todos los elementos despachados son los elementos instalados, nos permite tener una mejor organización en el sitio de trabajo. No vamos a generar, puede calcularse entre un 3% de escombro, pues estamos minimizando hasta un 27% de escombro que se genera con la construcción tradicional. Entonces esto lo hace mucho más sostenible, pues comparado con los sistemas normales, tradicionales. Bueno, también hemos tenido la oportunidad de atender crisis ambientales cuando fue la inundación del Canal del Dique. Pudimos hacer vivienda palafítica elevada, pues para evitar futuras complicaciones en futuras inundaciones. La casa se adapta a esta condición, entonces pues, y el PVC, como he mencionado, pues la humedad no le hace ninguna afectación, entonces es una vivienda de alta calidad para este tipo de regiones que muchas veces se ven tan marginadas y olvidadas por el gobierno que a veces es muy centralista. Bueno, también pues en otros países hemos logrado atender este tipo de necesidades, es decir, edificaciones sociales de rápida instalación, entonces pues se atienden a todos estos damnificados en un tiempo mucho más razonable, no esperar tanto tiempo para atender a todas estas víctimas de estas situaciones. En este momento estamos haciendo aulas en Bolivia, donde pues el video muestra cómo es la forma tan limpia de construir. Como dije, pues se trata de una clasificación, es una forma inteligente de usar recursos, es una forma mucho más eficiente. Entonces, pues es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los sistemas tradicionales. También, pues, la posibilidad de al ser un sistema tan liviano, llegar a estos lugares tan apartados de nuestro país, pues, lograr hacer puestos de salud en este momento, pues, que tanto se necesitan. Hemos tenido la fortuna de construirlos, instalarlos en tiempos mucho menores que en los sistemas tradicionales y llegando a lugares donde no se había llegado con sistemas convencionales. Muchas veces estos sitios usan madera, entonces, pues, tienen que talar zonas cercanas a la construcción, mientras que aquí estamos usando un material libre de mantenimiento,
y pues reitero, la resistencia a la humedad, la salinidad hacen que sea una ventaja notable y lo liviano, entonces pues facilita también, no necesitamos equipos especiales ni nada por ese estilo. Esto pues durante 23 años que Assembla ha estado en Colombia, nos ha permitido desarrollar más de 50.000 metros cuadrados en edificaciones para salud, para educación, para vivienda, para institucional. Hemos trabajado con la Armada Nacional, hemos trabajado en proyectos industriales de alimentos. Hay una gran gama de aplicaciones del producto, porque pues el bajo mantenimiento, la rápida instalación, y la eficiencia y el uso inteligente de materiales, pues está dentro del ADN de Assembla. Bueno, pues esta fue la presentación. Fue un gusto pues haber dado la charla y pues quisiera entonces escuchar inquietudes y preguntas al respecto. Gracias, Luis Fernando. Luis Felipe, perdón. Aquí tenemos algunas preguntas. Entonces queremos empezarte a transmitir. Las voy a leer yo y posteriormente podemos abrir micrófono para quien quiera directamente hacerlo. Por ahora entonces comienzo y les cuento. Hay una pregunta sobre el sistema prefabricado en PVC, ¿es durable? Sí, Assembla está dando 10 años directos de fábrica de garantía, pero tenemos proyectos de más de 20 años en Colombia, donde, por ejemplo, en la Universidad del Norte, la Facultad de Idiomas está construida con el sistema Assembla y pues no han gastado un solo galón de pintura en todo ese tiempo que ha estado construido. Muy interesante. Mira, la siguiente pregunta que tenemos es: ¿en qué sectores se puede usar el sistema prefabricado en PVC? Bueno, estamos hablando de todo tipo de aplicación en construcción, pero pues fundamentalmente podemos hablar de la Armada Nacional. Allí pues ha sido muy interesante el sistema por su bajo mantenimiento, es decir, sus edificaciones las mantienen blanquitas en San Andrés, donde pues están en todo el perímetro, digamos, de salinidad. El muro no requiere tanto mantenimiento. Asimismo, pues en escuelas, como mostré, pues llegar a lugares de difícil acceso, construir escuelas, pues se vuelve muy interesante. También en salud, por la asepsia, el Ministerio de Salud lo ha, digamos, aprobado, entonces lo ha especificado en proyectos. También vivienda, como mostré, vivienda social, pero también llegamos a vivienda de mayor estrato, porque nos permite darle múltiples acabados, no solo el PVC que haría a la vista, ya en un nivel mucho más alto, hay casas que le han dado un acabado mucho más convencional, es decir, pañeta en la pared. Y bueno, tenemos, o sea, el sistema es simplemente una alternativa a lo tradicional y aplica para cualquier uso en la construcción. Ok, mira, aquí tenemos a una persona, Luis Felipe, que nos dice: ¿qué construcciones se han hecho en Latinoamérica con este sistema? Bueno, hemos hecho vivienda social en Costa Rica, en Panamá, como mencioné, se ha trabajado en Bolivia, en Chile, en Perú, se trabajó mucho en minería, con campamentos mineros en lugares de muy difícil acceso, digamos, bueno, en el Caribe, en las islas del Caribe, porque la mano de obra es mucho más complicada, entonces este sistema facilita la instalación. El sistema es original canadiense. eh, Entra a Colombia hace 23 años en un joint venture con una empresa colombiana. Ya en este momento somos 100% colombianos, pero durante todo ese tiempo hemos desarrollado proyectos en toda la región latinoamericana.
Hemos despachado a, bueno, de hecho, a Estados Unidos también, algunos proyectos en África también, o sea, vamos 25 países donde hemos desarrollado proyectos. Qué bien. Bueno, mira, nos pregunta, ya te digo que tengo acá. Este sistema constructivo en PVC se podría instalar en campamentos de empresas de hidrocarburos. Sí, como mencioné, pues para campamentos, como se hizo en Perú, pero aquí en Exacto. Colombia también lo hicimos, bueno, en Hidroituango se hicieron campamentos, alojamientos para, fueron algo así como 3.000 personas. Es un proyecto muy grande que hicimos en campamentos y precisamente EPM evaluó la cantidad de escombro que se generaba con el drywall, que la alternativa era drywall o nuestro sistema constructivo. Y solo sacar todo ese escombro el presupuesto pues subía muchísimo. También en Refinería de Cartagena hemos trabajado en Rubiales. Todo este tipo de proyectos han sido atendidos por el sistema constructivo porque trabajar dentro de las mallas, por ejemplo, de malla petrolera es mucho más costoso, entonces usar un sistema mucho más rápido permite que sea más competitivo. Muy interesante. Asociado a lo que estás diciendo, están preguntando qué tanto se reduce los escombros en obra con este sistema constructivo. Assembla calcula un 3% genera, o sea, lo que se puede generar con Assembla es un 3%, lo que se genera con el sistema tradicional es un 30%, entonces estamos hablando de la reducción de un 27% de escombro. Ok, bueno, por aquí tengo a Antonia Rincón Rodríguez y nos pregunta que cuál sería la diferencia en costos versus un sistema tradicional. Bueno, cuando estamos haciendo una comparación donde la logística y el transporte es muy complejo y el sistema tradicional es mucho más pesado, somos muy competitivos, podemos ser más económicos. Pero cuando lo evaluamos en una ciudad principal donde muchas veces se consigue un bloque de una calidad dudosa muy económico, pues el sistema viene a ser a veces algo más costoso. Entonces se trata es de evaluar puntualmente el proyecto, de evaluar todas las bondades que mencioné anteriormente. Si el cliente está interesado en buscar una certificación de sostenibilidad, este es el tipo de productos, entonces el precio pasaría como a un segundo, ya no sería tan relevante porque se trata de una calidad diferente. Yo hago la comparación con la energía solar. Al principio puede costar más instalar los paneles, pero a largo tiempo este costo es un beneficio para el usuario. Ok, por acá tengo otra pregunta y posterior a ella podríamos abrir micrófonos para que nuestro público aproveche la experiencia de Luis Felipe y puedan hacer algunas otras preguntas. Tengo a Iván que nos pregunta cómo es el sistema estructural requerido para este sistema constructivo. Bueno, el sistema inicialmente se propone como un encofrado que queda como acabado, es decir, un molde de concreto, el cual pues al tener un concreto reforzado, estructuralmente se evalúa es este muro de la combinación con el concreto y hierro, como cualquier formaleta. Aquí estamos evaluando el concreto. O se puede usar liviano como lo mostramos para tipo campamentos, donde se hace una estructura metálica que es la que tiene el trabajo estructural y el PVC simplemente es un cerramiento liviano. Entonces es muy versátil, pero responde a la NSR 2010. O sea, se hace el diseño, se hacen las memorias de cálculo y funciona lleno de concreto, muro de carga permanente o liviano como envolvente liviana de una estructura metálica. Perfecto, Luis Felipe. Entonces, con mucho gusto, quien tenga alguna pregunta y quiera abrir su micrófono y su cámara, bienvenido. Ay, ¿quién la arropó?
mi cámara no salió. No. ¿Cómo te fue? Hola. ¿Alguien abrió el micrófono? Están un poco tímidos. Por aquí Sí. tengo otra pregunta que nos dicen sobre cómo funciona con... Ah, perdón. ¿Quién está Sí. hablando? Adelante. Miguel de CW. Tengo una consulta con respecto a tiempos de construcción y costos comparado con la construcción tradicional. ¿Cómo es esa comparación? Bueno, como dije, hay varios factores que varían, ¿no? En estas comparaciones. Vivienda social sabemos que es un mercado muy competido, entonces no siempre vamos a llegar al mínimo valor cuando se compara en vivienda social. Pero para otros tipos de proyectos, precisamente hablando del ahorro en tiempo, ahí hay unos ahorros administrativos que si se hace una evaluación muy juiciosa, se puede ver casi un precio similar con el tradicional. Lo que dije es que aquí se debe tener en cuenta es la eficiencia del material térmicamente, el comportamiento térmico. Muchas veces cuando usamos sistemas tradicionales debemos recurrir a otros elementos que permitan un mejor aislamiento térmico, por ejemplo. En cambio, Assembla, el material en sí ya corresponde, ya va a dar un eficiente aislamiento térmico, por lo tanto, un menor uso de aire acondicionado o un menor uso de calefacción. Entonces, se hacen evaluaciones puntuales por proyecto. Como dije, hay casos donde hemos sido más económicos en los lugares de muy difícil acceso, donde la logística es más compleja, y venimos a ser un poco más costosos, donde si nos evalúan con un bloque que a veces no le hacen un acabado adecuado, pues el PVC o nuestro sistema ya viene con acabado. Entonces, ahí es donde a veces la balanza de comparación no es tan pareja. Bueno, aquí veo ¿Alguien unas más? preguntas, Sí, ahí hay unas preguntas escritas. en el chat. Sí, nos preguntan en términos de aislamiento acústico, ¿cómo sería la comparación? Bueno, el comportamiento acústico del sistema, tenemos dos sistemas, un muro de 64, un muro de 100 milímetros. Cuando le ponemos algún tipo de relleno a nuestro panel, en el caso de 64, el aislamiento es mucho más eficiente que un bloque convencional. Digamos, además o sea, cuando está relleno de concreto o de frescasa o de poliuretano, pues nos genera un aislamiento adecuado. Lo hemos usado para dividir aulas, donde es primaria, donde los niños gritan muchísimo en un lado, al otro lado se siente pues tranquilo el ambiente. Entonces tiene muy alto aislamiento térmico si lo miramos de manera práctica, pero tenemos pruebas que hicimos, pruebas técnicas del aislamiento acústico, si se necesitan. Excelente, Luis Felipe. También tenemos una pregunta sobre cómo es el comportamiento contra fuego, El hasta qué muro, grado y el panel es estructural. sí, el muro, como dije, tenemos dos opciones, 64-100. Cuando usamos el muro de 100 lleno de concreto, nos genera un muro cortafuego F150, es decir, dura hora y media este muro protegiéndonos que el fuego no pase de un área a la otra. Entonces, está en total capacidad de hacer muros cortafuego. Asimismo, pues hacemos muros blindados también, puede dar un blindaje, por eso con la Armada Nacional, pues el panel ha sido especificado, porque es versátil para este tipo de necesidades. Bueno, Luis Felipe, muchas gracias. Por acá entonces las preguntas que teníamos en el chat
ya te las mencioné. ¿Alguien más de nuestro público está interesado en preguntar sobre el... bueno, aquí nos pregunta Víctor Ramírez. ¿Se requiere licencia de construcción? Bueno, obviamente es un trámite que hacen los clientes frente a las curadurías, pero lo que me han comentado los clientes es cuando el sistema es liviano, como es desmontable, no les exigen la licencia. Cuando lo hacemos en concreto es una licencia común y corriente, como dije, pues se hacen diseños estructurales que cumplan con la NSR 2010. Entonces, para determinados casos sí se necesita la licencia y para otros se podría obviar. Quería complementar con lo del muro cortafuego, que el panel es autoextinguible, digamos, en sus compuestos, no propaga la llama, digamos, cumple con la seguridad que muchas veces en la industria pues es obligatoria. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera aprovechar la experiencia de Luis Felipe y el equipo de Assembla para hacernos alguna otra pregunta? Por aquí nos pregunta Walter Suárez. ¿Cuándo se necesita para hacer divisiones? ¿En cuántos usos se podría estimar su duración? Bueno, digamos, interpreto que se trata de divisiones livianas para montar y desmontar. Como dije, pues el material no se degrada, no se afecta, por lo tanto dura mucho, es de larga vida útil. Entonces, como es armable y desarmable, podemos instalarlo, desmontarlo, trasladarlo y volverlo a armar. Walter, ¿quedó tu pregunta resuelta? Bueno, nos dice que sí. Nos pregunta Daniel Villamarín. ¿Existe alguna restricción en cuanto al tamaño de vanos que se pueda construir con el sistema? No, no hay ninguna restricción. Esto pues corresponde al diseño estructural y pues obviamente al tipo de ventanas que vayan a utilizar, que eso sí puede tener ciertas limitaciones, pero en cuanto al sistema constructivo se puede hacer cualquier tipo de vano que se necesite. ¿Nos quisieras también compartir sobre la ventanería de PVC? Sí, si tienen preguntas, con muchísimo gusto. No soy el experto, pero he aprendido algo, sí. Bueno, de pronto aquí si Daniel tenía alguna pregunta con respecto a ese tema de las ventanas. No, tal vez solo iba hacia vanos. Bueno, ustedes nos dicen si tienen alguna otra pregunta. Luis Felipe, si quieres de pronto dar pues como una conclusión con respecto a todas estas preguntas que nos han hecho. Bueno, no, la conclusión que tengo y que casi siempre tengo cuando hacemos estas charlas es que pues es una oportunidad que agradezco porque como no es tan convencional, no es tan tradicional, pues existen muchas inquietudes en el público general, en los constructores. Entonces, el interés que están mostrando pues es importante para empezar a cambiar la forma en que hacemos las edificaciones. Ardila Mauricio está levantando la mano. Luis Felipe, Adelante. una pregunta. Si bien desde el punto de vista constructivo los beneficios del PVC son importantes por tiempos, por facilidad de construcción y todo esto, parte del no éxito, digámoslo así, localmente, yo estoy en Guayaquil, ha sido la percepción del consumidor al ver casas construidas en PVC. ¿Ustedes tienen alguna estrategia comercial para llegar a ese último, al usuario?
Sí, nosotros pues en un proyecto que hicimos en Cartagena, tuvimos la oportunidad de hacer la casa modelo en Assembla y se hizo la casa modelo en sistema tradicional. Los usuarios cuando fueron a ver los modelos, la percepción fue que se inclinaban más por nuestro sistema. Esa sensación, sobre todo en climas cálidos, de entrar a nuestra edificación y sentir fresco el ambiente, o sea, un mayor atenuante de temperatura, eso se vuelve importantísimo. O sea, la persona se da cuenta que solo ingresando a la edificación tiene un confort térmico. Además, el mantenimiento, o sea, el cliente, el usuario final viene a valorar este tipo de condiciones. Cuando le dicen que le van a vender una casa que no va a tener que pintar en 20 años, eso es atractivo. En Costa Rica hicimos unas casas también de mayor nivel, mayor estrato, no eran sociales, se vendieron rapidísimo y eran diferentes tipos de sistemas constructivos, había tradicional y había Sembla. Entonces se trata, yo diría que pues obviamente cada cultura, cada región es muy diferente, pero se trataría de explorar un primer proyecto modelo y se percibe la reacción del cliente. En nuestro caso hemos visto que ha sido positivo. ¿Qué porcentaje, ustedes tienen la medición de algún porcentaje de participación que ustedes estén teniendo con este tipo de construcción, con este tipo de material en vivienda? Bueno, lo que sé es que los sistemas no tradicionales pues abarcan un segmento pequeño dentro de todo el segmento de construcción de todos los materiales tradicionales. Y nosotros pues competimos en una pequeña parte de ese pequeño segmento. Entonces, son proyectos puntuales, específicos, aún no se ha masificado, no es un commodity el producto, pero, pero pues hemos entrado al mercado con resultados exitosos, positivos, pero no ha sido masificado. Bueno, hemos hecho proyectos grandes como el de Panamá de 8.500 viviendas, eso dice mucho del producto, pues en Panamá la necesidad era latente de un producto de larga vida útil y se logró desarrollar 8.500, es significativo. Gracias, Luis Felipe. Con mucho gusto. Bueno, pues Luis Felipe, yo creo que hemos tenido a un público muy activo haciéndonos varias preguntas. Gracias a todos por la participación, por conectarse hoy, por estar pendientes de nosotros. Con APD y con nuestros socios estamos promoviendo estos espacios. Próximamente tendremos una tertulia sobre ciberseguridad. Entonces, pues los esperamos. Hoy desde Assembla, con todo el equipo de APD y Assembla, pues tuvimos un tema muy interesante. Les vamos a hacer llegar las memorias a todos los que nos dejen sus datos actualizados y posteriormente, pues si desean alguna otra información, ya Assembla se pondrá en contacto con ustedes. Desde APD agradecemos nuevamente el que hayan participado con nosotros, el que hayan estado escuchando este tema tan interesante y esperamos tenerlos de nuevo en una próxima tertulia en próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias.